vamos a dar inicio con esta tutoría, la número 5, semana número 5, correspondiente al tercer curso de enseñanza de las matemáticas en primaria. ¿Listo? Este es el tercer curso. Ya con este curso ya culminamos el diplomado y la próxima semana tendremos nuestro último encuentro, nuestra sexta semana, en el cual culminaremos las sesiones de tutoría. Para quienes están viendo las grabaciones, quiero recordarles que el plazo para culminar el diplomado se amplió, perdón, y va hasta diciembre. Entonces, para aquellos que no pudieron de pronto dedicarle tiempo, que se quedaron en el segundo curso o que tuvieron dificultades para ingresar al tercer curso, pues decirles que todavía tienen la oportunidad de terminarlo y poderse certificar. Recuerden que este certificado es muy valioso para su hoja de vida y obviamente lo más importante es el conocimiento que ustedes adquieren al realizar estos cursos y el cual pueden poner en práctica en su desarrollo profesional, ¿cierto? Dentro del aula y llevarlo pues a compartirlo también con otros colegas. Entonces, en la próxima semana pues haremos también un espacio, daré un espacio para reflexionar en torno a lo que trabajamos, a lo que aprendimos, a las fortalezas del curso, también probablemente si hay debilidades y pues hacer una evaluación. Recordemos que la evaluación es, debe ser íntegra, ¿no? Debe ser en cuanto a fortalezas y debilidades que han tenido ustedes, pero también que tenemos nosotros y que podemos mejorar. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir la presentación correspondiente a esta semana y vamos a llevar a cabo la misma dinámica que hemos venido trayendo durante las últimas sesiones. Si hay dudas, si hay inquietudes, si hay preguntas o comentarios al respecto, pueden tomar la palabra, pueden levantar la mano y participar. De igual modo, las personas que se van uniendo a la reunión, pues también pueden tomar la palabra. ¿Listo? Entonces, comparto la presentación correspondiente a esa semana. Bien, la presentación está un poquito grande, tengo 29 diapositivas, pero voy a pasar de largo. Mm, no voy a detenerme en los cuestionarios, sino que primero voy a trabajar los contenidos de la semana, las tareas propuestas en la semana y ya después vamos a la plataforma a resolver los cuestionarios. ¿Listo? Entonces, eh, tercer curso de enseñanza de las matemáticas en primaria, semana 5, docentes titulares Pedro Gómez y Carlos Velasco. Carlos Velasco es nuestro gestor y él es quien está orientando los videos de este tercer curso. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Docente tutora que soy yo, Carolina Bautista. Entonces, aquí está la descripción general de la planificación que se tuvo en cuenta para esta semana. Entonces, no está el mapa completo. Recordemos que el mapa despliega varias opciones, pero aquí no están todas desplegadas. Aquí simplemente está lo inicial, ¿no? Entonces, voy a tener en cuenta aquí los recuadros en verde que nos dan como la ruta que se siguió en medio de esta semana. ¿Listo? Entonces, el objetivo describir la planificación de la sesión de clase en el tema de geometría. ¿Listo? No habíamos trabajado geometría en este tercer curso y vamos a ver qué nos comparten, qué nos invitan relacionado con el tema de la geometría, ¿no? Con los temas, porque son muchos temas, pero pues aquí se va a trabajar uno en particular. Entonces, ¿para qué grado se escogió? Para tercero de primaria, ¿listo? Entonces, ahorita vamos a ver qué tema fue el que se escogió, cuáles expectativas de aprendizaje se plantearon, que recordemos siempre, las expectativas de aprendizaje son de 3 niveles: nivel superior, nivel medio y nivel inferior. Y aquí las expectativas de aprendizaje de nivel superior tienen que ver con el sentido espacial. ¿Ok?
que estamos hablando del componente espacial. Ya ahorita más adelante vamos a ver las expectativas de nivel medio, que son los objetivos, y las expectativas de nivel inferior, que son las metas correspondientes a las tareas. ¿Listo? Los niveles de razonamiento. Bueno, recordemos que siempre en una planeación se tienen en cuenta las fases en la que se encuentran los escolares. Puede ser una fase inicial, puede ser una fase avanzada. Y en este caso tenemos en cuenta el modelo de Van Hill, que es el que nos expresa los niveles de razonamiento en el sentido espacial. Las limitaciones de aprendizaje, que son esas dificultades que presentan los estudiantes, comúnmente los errores frecuentes, y las metas de las tareas. Entonces aquí no las describen, pero más adelante las voy a volver a retomar. Listo, ya cuando estemos describiendo cada tarea, retomamos estas metas. Y lo último que vemos es el análisis y la modificación de las tareas. Entonces, este esquema es el que hemos venido trabajando durante todas las sesiones de este último curso. ¿Listo? Entonces, es ese planteamiento de tareas, esa búsqueda de tareas y esa modificación de acuerdo al mejoramiento que queremos darle a la tarea. ¿Listo? Acá nos dicen las tareas, son desarrollo plano del cubo, tarea torre de cajas. Y ya los vamos a ver, ¿listo? Bien, seguimos. Entonces, la información previa a la planificación siempre va a ser el curso, el tema escogido y las expectativas de aprendizaje. Primero que todo, las de nivel superior, ¿listo? Entonces, aquí las tenemos. Entonces, las expectativas de nivel superior que se eligieron para trabajar tienen que ver con el sentido espacial, como lo decía. Recordemos que el sentido espacial se desarrolla a lo largo de toda la escolaridad e incluso cuando ya hemos salido de la escolaridad y nos encontramos en otros campos, seguimos desarrollando nuestro sentido espacial, así como el sentido numérico y demás. Entonces, el sentido espacial tiene que ver con reconocer y representar formas y figuras, conocer sus propiedades, identificar relaciones, describir ubicación y trayectoria de figuras, ¿cierto? Geométricas y aplicar movimientos. Entonces, eso está en un nivel inicial, ¿no? Esto puede estar en un nivel inicial. Recordemos también que el modelo Van Hill tiene 4 niveles, ¿cierto? Pero en primaria nosotros trabajamos más que todo el nivel 0 y el nivel 1. Ya el nivel 2 se trabaja más que todo en bachillerato, y a veces en bachillerato alcanzamos a trabajar el último nivel, en algunos casos no. Eso también depende de los estudiantes, también los avances que ellos presenten. Los componentes del sentido espacial, entonces aquí nos dicen que es el manejo de conceptos geométricos y las destrezas para visualizar. Entonces, en el manejo de conceptos geométricos está conocer las propiedades de las figuras, las relaciones geométricas entre figuras y la ubicación y los movimientos de los objetos. Y en cuanto a las destrezas de visualización, está la orientación espacial, ¿cierto? Como un chico o como un estudiante un escolar puede ubicar una figura, ¿cierto? Cómo puede moverla, ¿cierto? A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Todo esto tiene que ver con orientación espacial. Los puntos cardinales también tienen que ver con orientación espacial. Y es el desarrollo de la imagen, ¿no? Entonces, la imagen se desarrolla con procesos de visualización, que son 2 procesos: la interpretación de la información figurativa y el procesamiento visual de la información. La diferencia entre estos dos es que la interpretación de la información figurativa es cuando se presenta la imagen y él, a partir de esa imagen, puede extraer propiedades, describir en cuanto a los elementos geométricos. Mientras que el procesamiento visual de la información es cuando se le da una información, puede ser escrita, y se le pide que la plasme en imagen. ¿Listo? O sea que son como procesos inversos. Aunque también en el proceso visual de la información tenemos la transformación de figuras. Si yo tengo una figura, de pronto un desarrollo plano,
¿Cómo lo puedo transformar a su desarrollo 3D? ¿Listo? Eso también tiene que ver en el procesamiento visual de la información. Entonces es bueno diferenciar esos dos procesos de visualización, porque hay muchas tareas que pueden estar enfocadas en la interpretación de la información figurativa, cuando se nos da la imagen y se pide extraer información, o hay otras tareas que pueden estar, que me parece a mí que están un poco más avanzadas, me parece a mí, en el procesamiento visual de la información, que es, te doy la información y tú la llevas a la imagen, la llevas al cuerpo, al sólido, a la construcción, ¿listo? Y las habilidades de visualización, entonces, ¿cuáles son? Percepción de figura y contexto, percepción de la posición en el espacio, lo que hablábamos, de la orientación espacial, la posición, las vistas, ¿cierto? Cuando veo un objeto vista frontal, vista superior, todo este tipo de habilidades de visualización. Reconocimiento de relaciones espaciales y discriminación visual. Entonces, fijémonos que todo esto es un marco teórico bastante amplio sobre la geometría que a veces nosotros no lo tenemos muy presente, no lo conocemos. Pero es importante que nosotros dominemos ya estos niveles también y asimismo podamos llevar al aula en orden nuestra planeación. Bien. Los convenios de interpretación, entonces se habla de los convenios de interpretación, figuras tridimensionales manipulativas, acá nos muestran varios ejemplos, bloques de madera, bloques en acetato, en polidrón, ¿cierto? Hay diferentes tipos de representaciones concretas. Pero también tenemos los dibujos en el espacio, dibujos planos, perdón, en proyección paralela, en perspectiva. Tenemos que diferenciar qué es esto de la proyección paralela. Si vemos la proyección paralela, nos muestra el mismo tamaño la cara frontal y la cara de atrás, ¿cierto? La cara trasera, mientras que la perspectiva sí nos muestra un tamaño diferente hacia lo que se supone está más cerca y lo que se supone está más lejos, ¿no? Ese es el dibujo en perspectiva, como asimilando la realidad, pero en dibujo, en plano, ¿no? La proyección isométrica. Y bueno, aquí nos plantean el objetivo de aprendizaje para, para grado tercero. Entonces, este objetivo de aprendizaje se puede llevar a cabo en una semana, 2 semanas, y dice así: establecer relaciones entre figuras bidimensionales y tridimensionales a partir de la descripción de sus elementos. Listo, entonces establecer relaciones, estamos entre figuras, estamos en un nivel de Van Hill número 1. Listo, bidimensionales y tridimensionales vamos a trabajar en 2D y 3D. Y a partir de la descripción de sus elementos, de los elementos de las figuras que vamos a trabajar. Entonces, nuevamente aquí, el nivel de razonamiento de los escolares es el nivel 1, que se denomina análisis y que tiene que ver con el reconocimiento de figuras a través de las propiedades y el descubrimiento y generalización de propiedades en casos particulares. Entonces, que todos los cuadrados tienen 4 lados iguales, eso es una generalización. Que todos los rectángulos tienen lados 2 a 2 paralelos, esas son generalizaciones, ¿listo? En fin, bueno, sigamos. Hay muchos ejemplos, podemos quedarnos aquí listando varios ejemplos de en dónde estamos reconociendo propiedades y en dónde estamos generalizando, ¿cierto? Y el objetivo a lograr en el nivel 1 de Van Hill es describir las propiedades y elementos de figuras, movimientos y posiciones, que era la parte del objetivo, ¿no? Establecer relaciones, describir propiedades y elementos de las figuras. Bueno, entonces, aquí ya nos vamos entonces con las expectativas de aprendizaje para una sesión de clase. ¿Cómo se llaman? Se llaman metas, ¿listo? Esas expectativas de aprendizaje que están dadas para una sesión de clase se llaman metas. Y las metas contribuyen a ese objetivo que yo quiero lograr, sea en una semana o en 2 semanas.
dependiendo de mi programación también. ¿Cuáles son esas expectativas que queremos, a las cuales queremos llegar con las tareas? Reconocer los desarrollos planos que corresponden a un sólido. Los desarrollos planos, ahorita los vamos a ver en gráfico, que son como los moldes para construir un sólido, según la posición de las diferentes caras y aristas. Establecer cómo está construida una figura tridimensional a partir de una vista bidimensional. ¿Qué dificultades hay en estas situaciones particulares? Entonces, las dificultades asociadas al aprendizaje de la geometría las tenemos clasificadas en diferentes eh, ítems, ¿no? Entonces, las dificultades con los tipos de representación externa. Incluir atributos irrelevantes en la representación del concepto. Por ejemplo, irrelevantes es que no son importantes, pero los incluye. Aquí tenemos un ejemplo de atributo irrelevante. A y B son de distinto tamaño, pero A y B son paralelas. Y un estudiante puede creer que no son paralelas. Dice acá, quizá A y B no son paralelas porque tienen distinta longitud. Entonces, es un atributo irrelevante. ¿Por qué? Porque no es importante para definir el paralelismo. Pero el estudiante lo tiene, entonces ahí está teniendo una dificultad de ese tipo. O excluir propiedades muy relevantes del concepto. Por ejemplo, miremos estos triángulos. O si miramos un triángulo siempre va a tener tres alturas, ¿cierto? De acuerdo a la posición en la que esté el triángulo. Entonces yo puedo tomar cada lado del triángulo como una base. Y de acuerdo a esa base que yo tome, encuentro la altura. Y la altura es la perpendicular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujo, en esta imagen, tenemos que esta es la altura, en la posición que está el triángulo. ¿Listo? Entonces nos dicen excluir propiedades muy relevantes, que son muy importantes, que un triángulo tiene tres alturas. Y depende de la posición en la que yo lo ponga, ¿cierto? En la base que yo utilice. ¿Cuál es el lado que yo tomo del triángulo como base? Yo puedo girar el triángulo tres veces, cambiarle la base y de acuerdo a eso se me da la altura. Y eso es muy importante que ellos lo sepan, pero a veces ellos no, ellos lo excluyen. A veces, por ejemplo, el triángulo tiene la altura queda marcada en la parte externa, queda por fuera. Aquí en estos triángulos, acá en la imagen, no tenemos un triángulo con la altura externa. Pero hay ocasiones, ahorita miramos si podemos, si nos queda tiempito, mirar un triángulo en el que sí tenemos la altura externa. Y pues los estudiantes a veces no reconocen esa altura porque queda por fuera, queda marcada por fuera. Entonces, son propiedades muy importantes, muy relevantes, que las excluyen. El otro bloque de dificultades es con el paso del espacio al plano. Entonces, eso depende del tipo de material usado, depende de los dibujos planos de objetos espaciales o relacionar un poliedro con su desarrollo plano. No es fácil que ellos desarrollen un poliedro con su desarrollo plano. Llegar a este nivel es complejo. Y a veces pues lo proponen en grado quinto, lo han hecho en grado quinto, pero sin embargo yo en mi experiencia me doy cuenta que los niños, incluso séptimo, octavo, tienen dificultades con estos desarrollos planos de poliedros. Listo, entonces, pero es importante que nosotros trabajemos esto para que ellos vayan avanzando en su sentido espacial. Bien, dificultades con la orientación y ubicación de los objetos en el espacio, sí, a veces lo que les digo, ubicación se refiere a posición arriba, abajo, delante, cara frontal, cara superior, cara inferior, este, oeste, cierto, norte, sur, todo eso es ubicación en el espacio. Y aquí ya nos muestran la concreción de de las metas de las tareas. Si nosotros miramos esta redacción ya es más amplia. ¿Por qué es más amplia? Porque se anexan las dificultades, miren. Dice, reconocer los desarrollos planos que corresponden a un cubo. Aquí ya nos están puntualizando un cubo. Anteriormente no nos habían dicho que era un cubo. Según la posición de las diferentes caras y aristas, y superar dificultades relacionadas con excluir atributos relevantes, lo que estaba diciendo yo, que son importantes,
en la representación del concepto y con el tipo de material que se usa. Entonces, fíjense que esa meta ya está, es extensa, pero es muy puntual. Uno ya visiona lo que va a trabajar en esa clase. Vamos a trabajar el cubo, vamos a trabajar desarrollos planos del cubo, vamos a trabajar atributos relevantes, o sea, importantes, y material de representación. Entonces, ya ahorita entonces vamos a decir la tarea si contribuye a esa meta o no contribuye. Y acá está la segunda meta. Voy a ir entonces a la primera tarea. Listo, me voy para la primera tarea. Si me estoy saltando diapositivas es porque ahorita voy a ir a la plataforma a los cuestionarios. Entonces aquí tenemos la primera tarea, desarrollo plano del cubo. Y dice seleccionar cuáles desarrollos planos permiten construir un cubo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 desarrollos planos. Estos son los desarrollos planos. Y se supone que con ellos, a partir de dobleces, podemos construir el cubo. Debemos descubrir cuáles nos sirven para construir un cubo. Y entonces ahí en los videos vemos la cantidad de soluciones, ¿cierto? Y de argumentos que pueden presentar los estudiantes. Nosotros mismos incluso al desarrollar la tarea podemos empezar a expresar argumentos, pero esos argumentos que nosotros expresamos deben ir enfocados ya hacia las caras del cubo, decir, ah, pero un cubo tiene cuántas caras, ah, entonces yo cuento cuántos, y las caras son cuadradas, ah, entonces cuento cuántos cuadrados hay, pero no solo con eso encuentro la solución, ah, entonces las aristas, ¿qué son las aristas del cubo? Ah, son las uniones de los lados, ¿listo? Entonces esas líneas que unen los lados. Ah, bueno, y entonces empiezo a analizar todas esas cuestiones y cuántas aristas tiene el cubo. Pero cada arista une dos lados. En fin, empiezo a hacer diferentes tipos de análisis y por el momento no tengo material manipulable. Aquí solo mi imaginación. Y nosotros a veces tenemos dificultades incluso, ¿cierto? Y decimos, oye, qué chévere sería poderlo tener en manipulable. Qué chévere sería poderlo tener en cartulina, el material concreto. Pero pues precisamente, ahorita cuando vamos a mirar el mejoramiento de la tarea, nos vamos a dar cuenta que se propone emplear ese material manipulativo para poder encontrar ese desarrollo plano que corresponde al cubo. ¿Listo? Además que también se van a poder hacer generalizaciones. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 cuadrados unidos completamente por dos lados, 4 cuadrados unidos, y eso nos va a ayudar a pensar en que esa unión de 4 cuadrados no nos va a permitir construir el cubo. Y ya va a ser un descarte, pero pues cuando ya lo tenemos claro, ¿no? O cuando ya los niños lo tienen claro. Aquí pues tenemos 7 cuadrados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, entonces podemos estar pensando en la B y la E. Ah, bueno, pero ¿cuál será? ¿Será que solo es una? ¿Será que las dos? Bueno, me voy a ir más adelante para mirar esta tarea cómo se mejoró, porque aquí está muy simple. Aquí tenemos los elementos y los elementos están muy pobres todavía. Tenemos la formulación, que es el primer elemento. Tenemos los materiales y recursos, que hasta el momento pues vemos que es unos dibujos impresos en papel. Hasta el momento no tenemos interacción, no nos están diciendo que hay una interacción, no nos dicen que hay un agrupamiento, ¿cierto? Temporalidad, nada de eso nos dicen acá todavía. Esta es la tarea 2. Entonces, esta está enlazada con la meta número 2. Y la meta número 2 nos dice, establecer cómo está construida una figura tridimensional a partir de una vista bidimensional y superar dificultades relacionadas con incluir atributos irrelevantes, o sea que no son importantes, en la representación del concepto. El uso de dibujos planos de los objetos espaciales y con la orientación y ubicación de objetos en el espacio. Y lo mismo, esta tarea 2 tiene una formulación inicial que ahorita también va a ser modificada. Ya vamos a ver en qué se va a modificar según el análisis de sus elementos. Entonces dice, en parejas dibujen y describan los objetos como se indica.
la siguiente pila de cajas vista desde arriba y desde el lado derecho, el frente es la parte más oscura. Entonces nos están diciendo que esas son las vistas. La de arriba, ¿cierto? La del lado derecho y la del frente que es la oscura. ¿Cuántas cajas se necesitarán para construirla? O sea, nos están hablando de cajas. ¿Cuál es el menor número de cajas que se necesita para completar un cubo? Ah, bueno, si queremos armar un cubo, ¿cuántas cajas necesitaremos para completarlo? Listo, me voy a ir al mejoramiento de las tareas. Aquí están los elementos de la primera tarea, lo que decía, los requisitos, que son esos conocimientos previos, experiencias previas que traen, que sepan la noción de cubo, que conozcan sus elementos, caras, vértices y aristas del cubo. La formulación, lo que decíamos, es muy simple. Solicita marcar uno o varios desarrollos planos, según un criterio de selección. Listo. Entonces, materiales y recursos, lo que decíamos apenas, es un material impreso, no hay nada más, no nos dicen material manipulable, nada de eso. Y el agrupamiento de interacción, pues no nos lo están explicando como lo venía diciendo. Parece que es un trabajo individual, no hay una interacción explícita que se explique, no se describe una temporalidad y no se proponen ayudas. Y recordemos que las ayudas es cuando yo digo, ay, yo creo que los estudiantes van a tener tal dificultad, de pronto no van a poder hacer esto y yo qué ayuda les llevo, yo qué pregunta les llevo, ¿cierto? Eso tiene que ir preparado, ya tenemos que ir anticipados. Puede ocurrir que salgan cosas nuevas, que uno diga que uno no esperaba, pero en el mejor de los casos, que uno lleve lo que más pueda, prever lo que más en nuestra experiencia hemos podido detectar. Listo, y lo mismo los elementos de la segunda tarea. También están muy simples, sencillos, no incluyen ayudas, no hay interacción. La formulación dice que la tarea sugiere la necesidad de material impreso y los útiles del escolar. O sea, no hay tampoco manipulación ahí, no hay objetos concretos. Ya vamos a ver en el mejoramiento. Estos son cuestionarios, ya me voy para los cuestionarios. ¿Listo? Cuestionarios, cuestionarios. Entonces, miren en la mejora de la tarea 1, porque de eso se trata que nosotros hagamos este curso, de que nosotros podamos seleccionar las tareas, pero que las mejoremos, ¿cierto? Que las mejoremos en estos elementos que nos proponen. Miremos la formulación, entonces dice, cada una de las siguientes figuras presenta un desarrollo plano. Marca los desarrollos planos que consideres sirven para construir un cubo. Y cuando el profesor te lo indique, esto ya es nuevo, trabaja con un compañero y explícale por qué seleccionaste las figuras que marcaste. Luego tendrás la oportunidad de verificar tus respuestas. Entonces, aquí no nos están diciendo puntualmente, pero ya se está pidiendo que se trabaje con un compañero y se explique. En el momento que el estudiante trabaja con un compañero, pues debe mencionar los elementos del cubo, las caras, las aristas, ¿listo? Cuando el estudiante está trabajando solo, pues como que uno no se da cuenta si sabe, si no sabe cómo se llaman los elementos de ese cubo, pero ya cuando él trabaja con sus compañeros, ya uno se da cuenta y uno dice, sí conoce los nombres, no conoce los nombres, y también cuando trabajamos en el gran grupo con el docente, entonces ahí ya vamos a manejar también esos términos, ¿bien? Por eso es tan importante el trabajo en el grupo mediano de 2 personas, de 4 personas, y en el gran grupo que ya es con el docente, que a veces no le damos mucha importancia, pero en realidad es muy importante ese trabajo, ese agrupamiento en diferentes tiempos, ¿listo? En diferente temporalidad. Y además, acá ya en materiales y recursos ya nos dan un material impreso, entonces pegamento, cinta pegante, demás útiles escolares, sí, nos requiere de tiempo, sí, sí nos requiere de más tiempo para planearla porque tenemos que llevarle el molde para que él lo recorte, para que él lo pegue y se dé cuenta efectivamente cuál es ese desarrollo plano. Además, aquí también es importante que ellos se den cuenta que no únicamente el desarrollo plano consiste en una cruz, ¿no? En el video nos hacían énfasis en eso. Hay otros desarrollos planos que también nos, nos permiten construir un cubo, pero deben tener particularidades, ¿listo? Entonces, efectivamente, si él la ve, si él la ve.
nosotros empezamos a encontrarle cuestiones a la A, ¿cierto? Que aquí no se cumple la propiedad de las aristas, no nos permite, que al realizar los dobleces no nos permite construir el cubo, queda un cubo sobrante, lo mismo acá en la D, y en la E también, no nos va a dar el esquema de cubo. Pero sin embargo, es necesario que ellos sepan que no solamente con el desarrollo plano en forma de cruz, ¿listo? Incluso nosotros también podemos modificar la tarea. Si queremos, también podemos traer otros desarrollos planos, proponer y ponerlos a experimentar para que ellos se den cuenta. Bien, entonces aquí está descrito el agrupamiento, la interacción, temporalidad, trabajo individual, trabajo en parejas, trabajo en gran grupo, interacción entre profesores escolares y posibles ayudas, que es que esto es lo que menos nosotros le ponemos cuidado en la propuesta de tareas, las posibles ayudas. ¿Qué dificultades puede traer mi estudiante a la clase? Dificultades con la imagen externa de la representación y una ayuda puede ser ¿qué diferencia hay entre un cubo y un cuadrado? Porque pues ellos pueden tener ahí la confusión entre cubo y cuadrado. Errores relacionados con el tipo de representación externa, manipular los desarrollos planos después de recortarlos. La ayuda, ¿no? Bien. Entonces esas son las ayudas que nosotros podemos plantear para esa actividad, pero también para esa tarea, pero también podemos traer otras ayudas. En nuestra experiencia nosotros sabemos en qué incurren, en qué errores incurren nuestros estudiantes. Por ejemplo, un error muy frecuente es el dibujar. Ellos les cuesta mucho dibujar una imagen en 3D, dibujarla en el cuaderno, les cuesta. Les cuesta hacer proyección paralela cuando van a dibujar un cubo. Entonces, estas habilidades es bien importante nosotros desarrollarlas en nuestros estudiantes, ¿listo? Porque ellos mucha dificultad en el dibujo, mucha. Inclusive en la tarea decían que creo que esta es la segunda tarea. Ahorita miramos la segunda tarea. Una ayuda es dibuje, pero pues cuánta habilidad tienen nuestros estudiantes en dibujar, ¿no? Y ahí nosotros como docentes nos damos cuenta. Ellos tienen muchas dificultades en dibujar. Si yo tengo 35 estudiantes, 40 estudiantes, y les pongo un dibujo en 3D, no sé qué porcentaje realmente, yo diría que 40 por ahí, unos 12 me dibujan bien y ya los otros tienen mucha dificultad en esa proyección paralela, ¿listo? Cuestionario, ya lo miramos, cuestionario. Y acá la tarea 2, la mejora de la tarea 2. El título, miren, ya tenía un título, torre de cajas, y no se cambió mucho, no se modificó mucho. Observemos. ¿Cómo se llama esta? En la formulación. No está muy cambiada en la formulación, pero ya vamos a ver en los elementos cuáles modificaciones tuvo. La siguiente figura fue construida con cajas del mismo tamaño. Se sigue hablando de cajas. ¿Cuál es el número menor de cajas que se necesitan para completar un cubo con ella? Miren que no se le está diciendo que no se le está hablando de la vista frontal, ni de la vista derecha, ni la vista superior, como lo hacíamos en la primera tarea. ¿Y por qué se le quitó eso? Uno diría, no, pues uno está haciendo que la tarea sea más simple. Vamos a ver. Cuando el profesor te lo indique, trabaja con un compañero y explícale cómo encontraste la cantidad de cajas necesarias. Lo que nosotros decimos es que cuando él empieza a explicar la cantidad de cajas que hay o las necesarias para construir el cubo, él va a tener que hablar de vistas. Él va a tener que decir aquí hay una vista o desde aquí hay tantas o desde arriba hay tantas. Y él va a tener que, implícitamente, va a tener que hablar de esas vistas. Entonces, por eso fue que se eliminó de la tarea, pero ahí sigue existiendo esa necesidad de que él exprese esas vistas de la figura. Y el sólido, ¿no? También nos hablan acá de ayudas. Entonces, ¿qué errores se pueden activar relacionados con la tridimensionalidad? Entonces, hay muchos errores, entre ellos que ellos cuenten solamente lo visible. A veces ellos cuentan solo lo visible.
no cuentan quizá lo que está oculto. Es un error muy frecuente que lo habíamos visto y, y relacionados con la ubicación de objetos en el espacio. ¿Listo? Entonces, materiales y recursos ya lo mejoramos. Vamos a poner un material impreso, útiles escolares, pero también vamos a utilizar los cubos construidos en la tarea anterior. Como ellos en la tarea anterior mmm, tuvieron que, a partir de los desarrollos planos, construir el cubo, entonces lo vamos a utilizar para esta tarea. Y así. Agrupamiento, entonces ya nuevamente interacción, profesor escolares, escolares con escolares y escolares con profesor. Ayudas posibles. Uso de representaciones pictóricas, material concreto, vistas. Bueno, uno le puede mostrar ejemplos de vistas, les puede traer imágenes para que ellos vean en qué consiste la vista. O también los sólidos, ¿no? Traer sólidos en diferentes tipos de representación. Que podemos traer sólidos construidos con palillos, con bloques de madera, con acetatos. Bueno, en fin, hay variedad de recursos concretos que podemos llevar al aula. Incluso hasta a veces podemos también llevar recursos digitales como el programa GeoGebra, para los que tenemos acceso, ¿no? Para los que tenemos la facilidad de pronto de trabajar en los computadores o en las tablets, en fin. Y pues para quienes no, lo importante siempre va a ser ese uso de material concreto, ¿no? Fichas, madera, que los estudiantes puedan manipular. Listo, entonces ya me voy a devolver a los cuestionarios. Entonces fíjense que realmente es muy sencillo lo que hemos visto durante todo el curso. Y es como un esquema, una propuesta de modelo de planificación con análisis didáctico para llevar al aula. Y esto, pues, lo que les digo, ha sido siempre a partir de ejemplos. En la primera semana trajimos un ejemplo con el sentido numérico, ahorita traemos un ejemplo con el sentido espacial, pero si nosotros vamos y miramos, pues esto se puede llevar a una cantidad, a una gran variedad de tareas y sería algo infinito, algo que no terminamos. Y por eso es tan importante que nosotros también compartamos lo que nosotros hacemos y también que vayamos a fuentes de profesores que ya han construido, que ya han planeado, que ya han analizado, que le han dedicado tiempo y que nosotros podamos utilizar eso que los maestros ya han utilizado, ¿cierto? Lo que vuelvo y repito, y lo que nos decían, no es lo mismo, podemos mejorar esas tareas, podemos modificarlas, pero podemos también partir de una base que ya esté elaborada, de los textos, libros de textos, de las tareas propuestas en la página web, en internet, en fin, ¿listo? Hasta ahí mis profes. Preguntas, comentarios que tengan, aportes. Les voy a dar la palabra y ya con los minutos que me quedan me voy a la plataforma a mirar algunos cuestionarios. Si tienen alguna pregunta de un cuestionario puntualmente, también me pueden decir, ¿listo? Les doy la palabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? No todos al tiempo. Tranquilos. Si ustedes se dieron cuenta o no lo han visto todavía, en el video les hacen énfasis a la cuestión que todos los docentes vivimos y es que no se le da mucha importancia a los temas de geometría. Sí, normalmente nosotros gastamos el tiempo en los temas de pensamiento numérico, el sentido numérico y como que de rapidez tocamos estos temas de geometría, pero nos damos cuenta que realmente es amplio el marco teórico que tenemos en geometría, ¿no? Y que nosotros pues también podemos conocerlo, fortalecerlo y llevarlo al aula. ¿Qué me cuentan? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿La profe Angie, el profe Hugo, la profe Karina? ¿Quién quiere tomar la palabra?
Aprovechen porque ya nos quedan solo 2 sesiones. Hoy es la penúltima sesión, ya dentro de 8 días terminamos. Entonces, qué importante que ustedes participen y escuchar sus voces. Bueno, voy a preguntarle a alguno, aquí en orden. Creo que la profe María tuvo dificultades con el audio. La profe Angie, ¿tienes audio? Profe Angie, ¿tienes audio? Profe Hugo, ¿tienes audio? Ay, sí, Angie, ya. Bien. Hola, profe Angie. Profe Hugo, ¿tienes audio? Sí, profe. Muy bien. Cuéntanos, profe Hugo. Con ¿Ya respecto a mi hiciste? proceso, Sí, con lo que tú quieras. Puedes contarnos si ya hiciste los temas de esta semana 5. Si no, ¿qué ha sido tu experiencia en torno a la geometría? bueno, profe, con respecto a mi avance, pues te cuento que voy un poquito quedadito. Voy en la semana 3. Sin embargo, pues he venido trabajando, revisando las tareas de los compañeros y últimamente, pues la verdad, por cuestiones laborales me ha complicado un poquito. Em, con respecto a mi experiencia con la geometría, pues mira que pues yo soy licenciado en matemáticas, entonces pues es de las cosas que más me gustan. Parece que el trabajo con la figura, las demostraciones, eh, me parecen pues muy interesantes. Y esos procesos de razonamiento pues me parece que son importantes y me gusta pues mucho trabajarlo desde el aula porque el trabajo métrico espacial la verdad es que desarrolla enormemente la forma en que los estudiantes pueden razonar y representar mentalmente, pues, espacios, figuras. Entonces, me parece importante. Sí me parece es que en los planes de aula sí se ve un poco rezagada esa parte, pero es precisamente por eso, porque a medida que vamos metiéndonos más, las propiedades de esas figuras geométricas van adquiriendo una complejidad y cuando no se maneja como debe ser, entonces preferimos tocar tangencialmente esas asignaturas. Entonces, sí me parece muy importante y la verdad es que me parece una asignatura sumamente importante para trabajar con los niños. Muchas gracias, profe Hugo. Sí, la geometría es hermosa, ¿no? Es muy hermosa. Y se mezcla mucho con lo que es el arte, ¿no? El arte, podemos trabajar la geometría también desde un campo artístico y se encuentran variedad de cosas muy bonitas. Entonces, qué chévere, profe, que valores la geometría de esta manera y sí, pues fortalecer esa parte, ¿no? Fortalecerla mucho. Así los planes de pronto no den mucho campo, pues nosotros tenemos que también empezar a involucrar y empezar a cambiar esos planes curriculares también que a veces no están tan bien elaborados y pues están en construcción. Listo, mi profe. Bueno, no sé si quieren mirar algún cuestionario en particular. Voy a ir a la plataforma en estos últimos minutos y si quieren miramos algún cuestionario, ya los voy a mirar los títulos. Comparto pantalla. Listo. Entonces tenemos cuestionarios como, vamos a mirar los títulos de los cuestionarios, a ver cuál les interesa. Tenemos sólidos platónicos, es el cuestionario número 1. Poliedros arquimedianos, palillos y gomitas, ¿qué quieren ver?
Poliedros, sólidos platónicos o poliedros. Algo sobre polidrón, que es un material concreto. Clasificación de triángulos, acá tenemos un cuestionario. ¿Qué quieren ver? ¿Quién me dice? A ver. Material translúcido. Y la tarea escolar que deben enviar. Bueno, díganme ustedes qué quieren mirar y entramos. Si les parece, entramos a la tarea escolar que tienen que enviar. Pues porque esta no les muestra ninguna solución ni ninguna retroalimentación. Mientras que los otros sí, ustedes tienen la oportunidad de ver las respuestas, ¿no? En cambio, esta sí es lo que ustedes envíen. Veamos esa, ¿sí? ¿Les parece? Concreción de una tarea matemática escolar. Voy a entrar. No me está dejando. O que no me está dejando entrar. Ya. Listo. Entonces, ¿qué dice la tarea? Y la tarea dice, la que ustedes deben enviar. El objetivo de esta tarea es mostrar que puedes encontrar una tarea matemática escolar para una meta concreta. El tema es geometría. La meta a la que debes contribuir con la tarea es descomponer figuras planas irregulares en regiones. ¿Listo? Entonces, tenemos una figura irregular y puedo descomponerla ya sea en cuadrados, en triángulos. Normalmente esto es lo que hacemos casi siempre para hallar área, ¿no? Cuando nosotros tenemos una figura plana y la descomponemos, normalmente trabajamos el concepto de área, pero pues acá no nos están diciendo que tenga que ser área, ¿no? Sino que la pregunta es en torno a descomponer figuras planas irregulares en regiones. Y no solamente en triángulos y rectángulos, ¿no? En triángulos y cuadrados también podemos descomponer figuras en otro tipo de figuras, ¿no? Lo regular es que uno las descomponga en triángulos y rectángulos, pero se puede también en otro tipo de figuras. Dice, puedes seleccionar una tarea de tu autoría o de un colega. Listo, entonces, de un libro o de un texto de internet. Recuerda siempre indicar la fuente. Después de escribir la tarea, debes redactar un texto, o sea que sí debe ir descrita la tarea. Entonces, en el recuadro donde ustedes van a incluir la tarea, debe ir descrita la tarea. Después de escribir la tarea, debes redactar un texto en el que expliques por qué consideras que la tarea que presentas contribuye a la meta. ¿A cuál meta? Descomponer figuras planas en regiones, planas irregulares en regiones. Si usas una tarea que encontraste en alguna página de internet, puedes insertar el enlace pulsando sobre el icono de la cadena que se encuentra sobre el cuadro previsto. ¿Listo? Entonces, es bien importante esto. ¿Cómo enviar? Título del trabajo, búsqueda de una tarea de aprendizaje y debes registrar tu tarea en el cuadro de texto previsto para ello en la sesión Mi Presentación. Ya los que la han hecho ya saben que van a Mi Presentación y ahí la incluyen. Que asegúrate de incluir los 3 ítems. Entonces, el texto de la meta es este. Bueno, algunos me dicen que han tenido problemas porque la plataforma no les acepta. Ese es el texto de la tarea, de la meta, perdón. Que la plataforma no les está aceptando porque son tareas similares a las de compañeros. Entonces, en caso de que no se las acepte, ustedes le modifican a este texto algo. O sea, dejan la esencia, pero le modifican en la redacción alguna parte y escriben ahí. Esta meta fue modificada porque la plataforma no le está aceptando. Porque varios estudiantes, varios profesores me manifestaron que no les estaba aceptando la tarea y les decía eso, ¿no? Que esa tarea ya había sido enviada. La descripción de la tarea matemática escolar, entonces ahí debe ir la descripción.
Recordemos que la descripción de la tarea va la formulación y si pueden hacer completa la descripción mejor, con sus 5 elementos. Formulación, requisitos, formulación, recursos y materiales, agrupamiento, temporalidad, ayudas. ¿Listo? Esos son los 5 elementos de tareas. Entonces ahí lo pueden incluir, porque una tarea descrita completamente también es la que tiene sus elementos, ¿no? La explicación de por qué esa tarea contribuye a la meta. ¿Listo? Entonces eso sería básicamente lo que ustedes deben enviar y también ser muy objetivos en la revisión de la tarea de su compañero. Recuerden que todos estamos aprendiendo. ¿Listo? Entonces que esa retroalimentación que usted haga sea para contribuir al aprendizaje de su compañero o para generar también pues como ese mejoramiento, esa motivación para uno mejorar sus tareas. ¿Listo? Mis profes, no sería más el día de hoy. Vamos a cerrar. Si llegan a tener algún problema o cuestión técnica, entonces no duden en escribir al grupo de ayuda de WhatsApp. Y algunos profes que tuvieron, no sé si ustedes tuvieron esa dificultad, pero algunos que tuvieron dificultad de que no están viendo el progreso en, en, en la actualización del Drive de Gmail, algunos aceptaron una invitación de otra cohorte. Entonces, por eso no se están viendo visualizados ahí en el Drive de Gmail. ¿Listo? Cualquier cosa me escriben por interno, en el grupo, como quieran, ¿listo? Si llegan a tener dificultades. Y vamos a estar muy pendientes para ayudarles. Ya cuando usted tenga sus 3 certificados, ya puede estar tranquilo. ¿Listo? Los dejo por hoy. Muchas bendiciones y nos vemos en 8 días. ¿Listo? Que Profe, estén muchas muy bien. gracias. Adiós, profe Hugo, que estén muy bien. Angie, Karina y María, que estén bien. Bueno.